Materiales poliméricos. Los materiales poliméricos son unos materiales muy versátiles que usamos en diferentes tipos de aplicaciones, desde aplicaciones del hogar, bolsas, botellas, espumas, como aplicaciones de la parte de guitarras, automóviles, manejo de información y otros instrumentos de la vida cotidiana. Son polímeros, en general, la familia que conocemos, de entre ellos cuales destacan los cauchos, los termoplásticos y los termoestables. Adicional a eso tenemos otros tipos de polímeros que son polímeros naturales. Dentro de los materiales orgánicos, que es una familia un poquito más grande, estamos hablando que vamos a unirlos con estructuras orgánicas o moléculas que se repiten, como podemos ver acá, una y otra vez. Estas moléculas pueden tener enlace covalente uno tras otro porque son los mismos y están unidas cada cadena por enlaces de Van der Waals. En relación a los materiales poliméricos, también es un compuesto orgánico, puede ser natural o sintético, que está formado por la unión repetitiva de pequeñas unidades, que vamos a ver que se llaman monómeros, y estas cadenas cada vez se hacen más grandes, formando un esqueleto. Normalmente ese esqueleto son de átomos de carbono. La estructura de los polímeros viene de la palabra mero, que significa una subunidad que se va a repetir. Monómero es una molécula sencilla y polímero se refiere a que estos monómeros o moléculas pequeñas se empiezan a repetir. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo de un monómero, sería uno de estos. Cuando se convierte en polímeros que tenemos cientos de miles formando cadenas. El monómero sería etileno, uno solito, y el polímero sería poli, varios etilenos. Como ven, uno solo y un polímero es la unión de todos estos. ¿De dónde salen los polímeros? Los polímeros sintéticos, en general, vienen de derivados del petróleo. Cuando sacan el combustible, el crudo y todos los derivados, una parte salen los polímeros, ¿sí? ¿Cómo se clasifican esto? En todas las botellas o recipientes plásticos vamos a ver que tienen unos números. Uno va a ser PET, 2 polietileno de alta densidad, el 3 el PVC, el 4 es polietileno de baja densidad, el 6 es PP, el 5 es PP, polipropileno, el 6 es poliestireno y en el 7 entran el resto de polímeros que conocemos. ¿Sí? Eso es una clasificación para facilitar el reciclaje. ¿Listo? Dentro de las propiedades de los polímeros, son livianos, permiten la elaboración de piezas complejas en un solo paso, tienen temperaturas de procesamiento bajas, sin embargo su resistencia térmica es bajita, pues obviamente, porque si tengo temperaturas bajas para hacerlo, pues tampoco va a aguantar mucho. Son excelentes aislantes térmicos y eléctricos, se dejan colorear, pueden ser reciclados o reutilizados, que son dos aplicaciones diferentes, tienen diferentes propiedades mecánicas y tienen una buena resistencia química. En general los polímeros tienen estas propiedades. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican ellos? Existen semicristalinos y amorfos. Los amorfos están totalmente desordenados. Recuerden que la palabra amorfo es desorden y semicristalino es, tienen ciertas zonas organizadas y ciertas regiones amorfas. Es poco probable que sean totalmente cristalinos. ¿Listo? Dentro de las clasificaciones, como les decía, hay polímeros naturales, hay polímeros artificiales y polímeros sintéticos, ¿sí?
Dentro de los naturales tenemos la celulosa, la lana, el cuero, la seda, el caucho antes de procesar, digámoslo así, hay caucho natural, el algodón. Otros, proteínas, enzimas y almidones. Muchos de estos se usan para vestimenta de nosotros mismos. Dentro de los polímeros sintéticos tenemos los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Algunos ejemplos: polietileno, polipropileno, baquelita, poliuretano, neopreno y caucho acrílico. Los termoplásticos simplemente son aquellos que se pueden trabajar con temperatura. Por eso podemos fabricar diferentes botellas con diferentes formas. Los termoestables no tienen una temperatura de fusión fija. Es difícil de reprocesar. Una vez formado, casi nunca se pueden volver a formar. Y los últimos, lo que nosotros conocemos como los cauchos, los resortes, se deforman y una vez yo retiro la deformación vuelven a su posición original. ¿Listo? Esta es la familia de los sintéticos. Dentro de los termoestables se procesan a partir de la adición de calor, no se presentan reacciones químicas y se pueden recalentar o volver a fundir varias veces para volver a hacer otra pieza. ¿Sí? Ejemplos de ellos: polietileno, que se usa en las cubiertas de las máquinas; polietileno de baja, que se usa para el aislamiento de los cables eléctricos; el poliestireno, que es el que se usa en empuñaduras de herramientas; la poliamida, que son las correas de transmisión de los motores en general o de muchas piezas con torsión; el PVC, que se usa en envases, tuberías; y algunos adhesivos termoplásticos como los acrilatos, cianoacrilatos y acrilatos de curado mediante radiación ultravioleta. ¿Listo? Los termoestables se generan a partir de un proceso de curado, ¿cierto? Es la generación del polímero por la reacción química. Normalmente son polímeros que tienen dos precursores, A y B. Cuando se juntan A y B, ocurre la reacción. Esta reacción es irreversible. Una vez formen ese polímero ya no se puede volver a separar. ¿Sí? A modo de ejemplo, si usted va a hacer un pastel y adiciona azúcar, huevo, harina y cocina el pastel, y yo les digo, sepárenme otra vez en los ingredientes individuales, ¿qué me van a decir? No se puede. En los termoestables pasa lo mismo. Una vez formado, ya no se puede volver a separar en los componentes individuales. ¿Listo? Elastómeros. Los elastómeros se refieren normalmente a los cauchos. Son materiales amorfos después de que son sometidos a un esfuerzo de deformación y yo le quito ese esfuerzo, vuelven y se recuperan, ¿cierto? Son los resortes que nosotros conocemos. Aquí tenemos tres imágenes y vamos a entender qué es cada uno, ¿cierto? Tenemos un traje de estos de buceo o similares, unas botellas y una correa de transmisión. ¿Listo? Debe ser capaz de estirarse para que una persona entre, ¿cierto? Este debe mantener el líquido, debe ser barato, ¿sí? Y este debe servir para transmitir el movimiento, la energía, sin que se desgaste rápidamente. Entonces aquí tenemos un elastómero, un termoplástico, yo necesito producir estas botellas en alta velocidad una tras otra, y un termoestable. Este no se puede deformar. ¿Cómo más podemos clasificar los polímeros aparte de termoestable o no? O termoplástico o no, o elastómero. Tenemos otra manera muy sencilla que se llaman reticulados o no reticulados. Los reticulados se refieren a que las cadenas están unidas por unas cadenitas más pequeñas, ¿sí? En el caso de los termoplásticos, estos materiales son no reticulados, o sea que las cadenas están libres, simplemente están unidas por enlaces de Van der Waals, ¿sí? En ese caso, cuando yo caliento el material, cada cadena se empieza a separar y empieza a fluir. ¿Listo? En el caso de los reticulados, ahí aparecen los otros dos, elastómeros y termoestables.
Ellos están unidos por unas cadenas adicionales que impiden que las cadenas se muevan. Por eso les decía que una vez formado un material termoestable, inclusive un elastómero, ya no se puede volver a separar, porque se reticula y esto es una cadena que impide el movimiento de las cadenas más grandes. ¿Sí? Dentro de todas las familias podemos tener diferentes diseños. En el caso de los homopolímeros, se entiende que son todos los monómeros que constituyen el polímero iguales. La palabra homo significa igual. ¿Listo? Sin embargo, existe otra familia que se llaman los copolímeros. ¿Sí? En este caso, los copolímeros pueden tener diferentes configuraciones: al azar, alternado, en bloque e injerto. ¿Sí? Haciendo otra clasificación, podemos tener isotáctico, sindiotáctico y atáctico. El iso, miren que este sería mi cadena y todos están hacia el mismo lugar. ¿Sería equivalente a quién? A ninguno de estos, ¿cierto? Al azar. Alternado, en bloque, injerto, no. Sindiotáctico, ¿qué tenemos acá? Uno en un lado, otro en el otro. ¿A quién se nos parece? Al azar, puede ser. Alternado, alternado. Sería en este caso un alternado, ¿sí? Y este atáctico, todos los grupos están aleatoriamente, ¿sí? Uno aquí, dos por acá, uno acá, uno acá. ¿Cuál sería? Al azar. ¿Listo? Esta es otra clasificación, es muy similar a esta de acá. Dentro de las estructuras tenemos diferentes tipos de estructuras. Lineal, esta corresponde a los termoplásticos. Ramificada, también serían termoplásticos. Ramificada, entrecruzada y reticulada tridimensional. Esta ya sería para los no reticulados, tanto elastómeros como termoestables. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cada uno. Termoplásticos. ¿Listo? No, están en una maraña, pero no están unidas las cadenas. Este sería termoestables. Miren que esta cadenita pequeña une las grandes. Y los elastómeros están entrecruzados por todos lados, en todas las dimensiones. Dentro de los polímeros lineales, pues tenemos el polietileno, el PVC, el poliestireno, ¿cierto? Todos termoplásticos en general. ¿Listo? Lineales y ramificados. ¿Qué hacen estas ramificaciones? Van a cambiar la densidad del material. ¿Listo? Los de alta densidad, aunque sean el mismo polímero, este es polietileno de alta densidad, significa que tengo más material en la misma cantidad de volumen. Como estos funcionan como barreras y van a generar más espacios, por eso van a tener peores propiedades. ¿Listo? ¿Esto qué más va a afectar? La cristalinidad del material. ¿Listo? El de alta densidad es 92% cristalino, no es el 100, mientras el de baja es 55. O sea que este está más organizado, tiene más material, puede aguantar más esfuerzo. ¿Sí? Hace que sea más denso, puede tener mejor transparencia, mejor resistencia química y mecánica. Solo porque estén organizados así y no así. ¿Qué propiedades tenemos de los polímeros que sean importantes? Resistencia a la tensión más o menos, se deforman mucho, tienen resistencia a la humedad, ¿cierto? Pueden ser impermeables, son baratos, entre comillas, tienen buena resistencia al impacto, ¿sí? Conducen el calor más o menos, son aislantes, tienen resistencia a la perforación adecuada, tienen buena resistencia química a ciertos químicos, pueden ser muy inflamables la mayoría, no soportan muy bien la temperatura. Digamos que estas son las propiedades más interesantes de los polímeros. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ensayo de esfuerzo de formación de un polímero. ¿Listo? Se estiran mucho, tienen una deformación muy alta. ¿Cómo se vería esto comparado con otros materiales? Los metales, ustedes vieron que tiene una curva muy específica, aquí no se ve tan bien, pero ¿qué podemos ver? Los metales, por ejemplo el acero y el cobre, tienen un esfuerzo muy alto, pero se deforman muy poquito. Al cambio los polímeros no aguantan tanto en esfuerzo,
pero se pueden deformar hasta 8 o 9 veces su propio tamaño. Esa sería una ventaja. ¿Listo? Aquí algunos ejemplos de algunos materiales: polietileno de alta densidad, de media densidad, los polietilenos en general, más polietilenos. Miren todas las aplicaciones que podemos tener de ellos. Polipropileno, vasos, alfombras, empaques de pastillas, cocas, recipientes. Del poliestireno, carcasas de equipos. Policarbonato, tejas. Y con esto terminamos la parte 1 de polímeros.